Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero, bienvenidos a mi canal. En este video les quiero mostrar o presentar un poquito cómo es mi pequeño setup, por decirlo de alguna forma, de radio digital o mi hotspot de largo alcance. Como vimos en varios videos anteriores, hablamos del hotspot, que es la cajita pequeñita que nos permitía entrar de manera rápida, fácil y sin grandes equipos hacia el mundo digital de la radioficción. Te voy a dejar el video en este sector por si quieres hacer ahí un refresh de memoria para ver lo que es. Si bien ese equipo trabaja con una tarjeta, una MMDBM o modem de voz digital multimodo, pero es un hotspot. ¿Qué es un hotspot? En palabras simples, es tu punto de acceso a una red predeterminada. Puede ser de internet, en este caso de radioafición. La limitante de ese equipo es la cobertura, principalmente porque es un hotspot. Es solamente para ti y un rango de cobertura bastante reducido. Pueden ser 10-15 metros, si es que no más, de transmisión, porque transmite en miliwatts. La idea de esto es también tener comunicados a larga distancia o de alguna u otra forma compartir quizás con otros radioaficionados que estén en tu sector o en tu mismo equipo móvil. Por ejemplo, si andas en una lejanía y quieres hacer alguna prueba 10-15 kilómetros, con ese equipo no te va a permitir realizar esa prueba. En mi caso particular, por mis labores del trabajo, siempre ando en terreno, entonces una de las formas también para estar conectados con este mundo y poder hacer un rato de radio es a través de este nodo que les voy a presentar ahora. Este nodo es exactamente igual a un hotspot, trabaja con una Raspberry Pi, como la que está acá. Trabaja con una tarjeta MMDBM como la que está acá, pero donde cambia en su transmisión. ¿Por qué? Porque esta tarjeta se puede adaptar o conectar a una radio análoga. En este caso estamos utilizando una Motorola Pro 5100, la cual utiliza o en este caso la MMDBM utiliza la radio como medio de transmisión y recepción de la señal. La utiliza como RF en este caso. La tarjeta no es capaz de generar una RF, pero sí aprovecha las bondades, la potencia de una radio análoga, en este caso una Motorola, como les decía recién. Bueno, aquí tengo la tarjeta. Esta tarjeta es bastante pequeña, es exactamente igual, o su funcionalidad es exactamente igual a la del hotspot que vimos hace un momento, pero la diferencia es que es un poco más compleja o un poco más sofisticada. Al igual que la tarjeta anterior, también tiene puerto GPIO para conectar a la Raspberry. Recordemos que la Raspberry Pi trabaja con un software o un sistema operativo que se llama Pi Star, la cual permite la interconexión de estos hardware al sistema Pi Star para que nos permita tener una buena conexión o configuración. Este modem de voz digital lo que hace es, a través de pines como los que tengo acá, de pinout, conectar la transmisión, la recepción, el PTT, la tierra y la señal digital o el COS, que es el que está aquí arriba, como lo pueden ver por ahí. Ahí está todo detallado de dónde tenemos que hacer las conexiones a los pinout. Por supuesto, la radio que tenemos acá también se configura con el fin de que todo lo que entra y todo lo que salga se lo entregue a la tarjeta de forma plana. Esto quiere decir que lo que entra sale, básicamente, o lo que llega a esta radio por recepción se lo va a entregar a la tarjeta, y lo que sale de la tarjeta como transmisión lo va a tirar al aire para que las radios demodulen
En el fondo, un modem lo que hace es modula y demodula una señal. También tenemos acá unos LED que nos indican cada modo de comunicación. O este sistema MMDBM es un modem de voz digital multimodo, que quiere decir que nos permite los protocolos de conexión de los distintos tipos de fabricantes. Por ejemplo, acá tenemos P25, Yaesu, D-Star, DMR. Estos protocolos son de cada fabricante. Yaesu System Fusion es de Yaesu, que sería lo mismo que C4FM. Tenemos D-Star, que vendría a ser de ICOM, y el mundialmente conocido DMR. Ya, este, al ser un estándar, es utilizado por muchos fabricantes, entre ellos Motorola, Baofeng, Retevis, entre otros fabricantes. Tenemos acá su chip de procesador, una ARM, que es el que procesa todo lo que es voz digital. Los que han configurado este tipo de tarjetas siendo en el P-Star se van a dar cuenta que dice STM32. Es el mismo identificación que tiene el chip acá, que es el que nosotros podemos seleccionar en el P-Star para darle funcionalidad a la tarjeta. Y tenemos lo más importante. Bueno, acá los hotspots tienen pantalla. Acá nosotros también podemos instalar la pantalla OLED, que es el cuadradito chiquitito que nos va indicando lo que está ocurriendo en el sistema. Y también podemos poner una Next-Gen, que es una pantalla TFT un poco más grande. Va a depender ahí de los gustos. Yo por ahora la tengo sin pantalla. Acá tenemos los potenciómetros, que son los más importantes. En este caso tenemos el ajuste de recepción y el ajuste de transmisión. El ajuste de transmisión es el más crítico y es el más sensible. Es el que nos va a permitir que nuestras radios, como la que tenemos acá, vamos a sacar el zoom un poquito, como las que tenemos acá, una Baofeng, una Motorola, lo que sea, puedan entrar al sistema o puedan escuchar lo que está saliendo desde esta tarjeta y que está pasando por la radio. Eso se le denomina el ajuste de la desviación. Ajuste de la desviación. Si ese parámetro no está bien ajustado, como les digo, no va a funcionar la radio o no vamos a escuchar nada de lo que esté ocurriendo en la frecuencia, en el TG o como ustedes quieran llamarlo. Por eso es muy importante el ajuste. ¿Cómo hacemos este ajuste? Lo hacemos con podemos hacerlo con un equipo, un SDR. No sé si lo ubican. Para los amigos que no ubican, el SDR es traducido, es un software definido por radio, pero físicamente tiene forma de pendrive, el cual puede recibir y analizar las frecuencias de radio en un espectro bastante amplio. Este equipo nos permite hasta los 3 GHz, por lo que nos va a permitir escuchar las bandas de frecuencia desde el HF hasta UHF. Este equipo nos va a ayudar y nos va a permitir hacer el ajuste. Esta tarjeta la puedes adquirir en AliExpress a un precio bastante razonable. Claro que viene solamente la tarjeta, tendrías que tener la Raspberry. Como les dije, en este caso yo utilizo una Raspberry Pi 3. Puede ser una Raspberry Pi 4, puede ser una Pi 0. Ahí dependiendo de lo que tengan para hacer este tipo de trabajo. Viene también los jumpers de conexión, que es como les decía recién, se conectan los pines hacia la radio. Vamos a mover un poquito acá para que se logre apreciar. Si se dan cuenta, aquí vamos a mover un poquito la cámara. La conexión que tenemos es en los puertos de atrás, en los GPIO, como lo ven acá. Bueno, este jumper que está acá, que está sobresaliendo, es porque tengo habilitada la función de que la radio se encienda cuando detecta voltaje
o el AC Ignition, sale ahí en la configuración. Bueno, acá dentro de la configuración de la radio tenemos que dejar todo la transmisión y la recepción plana y asignar un pin para lo que es la configuración o el envío de la señal digital, o el COS, que es el que tenemos allí. Vamos de nuevo por acá, vamos a ajustar de nuevo nuestra cámara. Esa es parte de lo que trae esta tarjeta. Además de eso, trae un instructivo bastante claro, que nos va a ayudar y nos va a permitir tener un ajuste correcto de nuestra tarjeta y nuestra funcionalidad completa. Te indica cómo tienes que configurar la tarjeta, el P-Star principalmente. Si no te acuerdas cómo configurar el P-Star, en el video del hotspot sale desde inicio hasta fin cómo se configura el P-Star. Te indica lo que tienes que seleccionar y los parámetros, que son muy importantes, que por ejemplo cuando estamos utilizando una radio análoga como esta, puede ser la GM300 también, hay un tema con la configuración del TX y el RX. Esto se invierten en el sistema, internamente se realiza una inversión, por eso se le dice TX inverter. Tenemos que cambiar o activar, en este caso, el TX. Por defecto, si no me equivoco, viene habilitado solamente el RX inverter en 1 y el TX inverter en 0. Que sea 1 y 0, recordemos que esto es una configuración en binario, por ende el 1 es activado y el 0 es desactivado. Y nos indica también la configuración del ajuste de la recepción y todas las configuraciones que necesitamos. En este caso, por ejemplo, nos indica que para una funcionalidad en RX hay que ajustarla a las 9 horas en dirección de reloj, y para un ajuste del TX es cerca de las 11 horas en dirección de reloj, para tener un 10 y un 5% de funcionalidad, y ahí ya tendríamos que hacer el ajuste fino. Pero como les digo, es necesario hacerlo con un SDR para que tengamos una medición correcta. Por el reverso de este instructivo, de estas instrucciones, nos indica la posición y la configuración que debemos realizar en la radio. Como les digo, nos indica que tenemos que hacer todo lo que corresponde a la configuración en plana o flat, para que quede funcionando de forma correcta, para que todo lo que entra a la radio salga por la MMDBM y todo lo que salga de la MMDBM pase por la radio. Nos indica la posición de los pines, que es lo que les mostraba al inicio. Los pines de recepción, transmisión, PTT, tierra, los 5 volt, el COS, el TTL y el RSSID o I, no tiene la D. Se me pegó el SSLID del Wi-Fi. Ya, pero bueno, el RSSI es la intensidad o la relación de la intensidad recibida en la radio. Si conectamos este parámetro a nuestra tarjeta, nos va a permitir detectar en el P-Star la potencia que está recibiendo la radio desde el otro equipo. Bueno, nos indica que las radios, por ejemplo la GM300, la Pro 5100, tienen la misma configuración y la posición donde debemos conectar en la transmisión, el PTT, la tierra y la recepción. En el caso mío, lo estoy trabajando como nodo, así que toda la comunicación pasa por esta radio, transmisión y recepción y PTT. Pero en el caso que tuviese un sistema de repetidor, se mantiene la misma radio, o sea, la misma tarjeta, pero los pines se cambian. Se cambia la transmisión y el PTT en una radio y la recepción y la tierra en otra radio. Es por eso que, si se dan cuenta, acá viene con 2 tomas de tierra o 2 ground para unir estas dos radios. Básicamente eso es un nodo DMR
en mi caso DMR, pero lo pueden usar para cualquier modo de radio digital. Como les decía, hay varios equipos, varios protocolos, C4FM, DMR, D-Star, P25, pero el más utilizado por la mayoría, yo creo, de radioaficionados es Yaesu y DMR. En este caso yo estoy trabajando con DMR, así que vamos a realizar una prueba y vamos a hacer una prueba desajustando el ajuste de la desviación, para que se den cuenta que es muy importante realizar este tipo de ajuste. Vamos a correr esta radio y vamos a trabajar con esta que está acá. Vamos a hacer un llamado a Parrot. Dentro del setup, antes de hacer la llamada al Parrot, les quiero mostrar un poquito lo que hay acá. Acá tengo una fuente de energía, una fuente de reguladora de 27 amperes, entre 25 y 27 amperes, como lo que sale ahí, de 13.8 volt, la que es capaz de entregar la energía alrededor de 3 o 4 radios. Para tener aquí en un chaque, sirven bastante. Tenemos acá la radio, la Motorola, el sistema P-Star, la cual la tengo conectada con RJ45. Si bien me permite Wi-Fi, prefiero 100 veces un 1000% recomendable que lo hagan con el cable Ethernet conectado directamente a la red, porque así evitamos el problema de la pérdida de paquetes producto de que tenga una conexión con problema de Wi-Fi. Con esto ya no deberíamos tener ese tipo de problema, a menos que el internet de tu ISP esté con problemas. La conexión de la P-Star o de la Raspberry Pi a la radio, la fuente de energía, en este caso yo tengo este conversor de corriente continua a corriente continua. Ingreso 12 volts y lo saco en 5 volts para alimentar la Raspberry. La Raspberry trabaja en 5 volts. Acá tengo un Telewave, o es un wattmetro, que también me permite para medir el ROE, pero en este caso lo vamos a utilizar como wattmetro. ¿Para qué? Para que puedan ver que esta radio me está generando alrededor de 20 watts de potencia. Y de ahí se va la línea de transmisión, que se va a una antena 5 octavos que tengo a una altura de 6 metros afuera de mi chac. Y es con esa antena donde puedo realizar los comunicados, los USO y la escucha ahí del canal del TG que tenga. Ahí alguien hizo un PTT, se dieron cuenta, subió la aguja. En este caso vamos a hacer la prueba con el Parrot, para que vean que se escucha y escuche muy bien acá, porque yo estoy enviando una señal digital y la radio está leyendo esa señal digital, pero como es análoga no logra demodular lo que está enviando y se lo pasa al sistema MDBM. Es este sistema el que demodula lo que está pasando desde aquí hasta acá para que nosotros podamos escuchar. Vamos a ver qué logramos hacer. Voy a apretar el PTT para que escuchen el sonido. En esa comunicación, que es análoga, va mi voz, va la comunicación y va todo lo que estoy hablando. Pero la radio análoga no logra identificar ese sonido. Vamos a hacer la prueba. 1, 2, 3, probando Parrot para video de YouTube, aquí con los amigos del canal. Este es Charlie Delta 2 Romeo Delta Papa. Vamos a hacer que escuchen. 2, 3, probando Parrot para video de YouTube, aquí con los amigos del canal. Este es Charlie Delta 2 Romeo Delta Papa. Ahí estaba transmitiendo con todo el sistema que está acá para que lograse tener el comunicado. Si se dan cuenta, por ejemplo, está ajustado. Ahora está ajustado según los parámetros que me permite escuchar la radio. Si hago de nuevo,
se enciende la luz porque estoy transmitiendo. La radio está escuchando lo que estoy hablando. Y ahora, si es que alcanza el sonido ambiente, me va a aparecer nuevamente en la radio, porque está ajustado. Si se dan cuenta, subió la potencia, la radio está recibiendo, y de ahí va a empezar a escucharse mi voz porque me lo acerqué. Perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo le saco el ajuste? Vamos a ir a nuestra radio, vamos a ajustar un poquito acá para que vean lo que vamos a hacer. Le vamos a sacar el ajuste, vamos a hacer un pequeño zoom. Vamos a ir a nuestra tarjeta. Vamos a ver si le puedo sacar ahí el ajuste. La vamos a sacar completamente. Está en sentido horario, se la vamos a ir a sentido antihorario. Quedó completamente fuera del sistema. De hecho, ahora no debería escucharse nada. La radio me va a escuchar, pero no va a establecer ninguna llamada. Cuando yo haga el PTT, se va a encender una luz blanca porque está recibiendo una señal, y el azul porque también está recibiendo una señal en DMR. Vamos a hacer un zoom aquí para que se den cuenta que se encendieron las luces del COS. Bien dijo, es el COS, el LED de transmisión y el PTT y el DMR, porque está recibiendo una señal digital, está funcionando el PTT y DMR. Pero hola, 1, 2, 3, probando Parrot. No se va a escuchar nada en la radio, solo vas a ver que hay un sistema o algo pasando por el sistema. Se dan cuenta, miren, está parpadeando, la radio está transmitiendo, subió yo el watt a 25 watts, pero yo no escucho nada, absolutamente nada de nada. Y se dan cuenta, ahí las barras del RSI tiene potencia de recepción. Ahí arriba está recibiendo algo, pero como no está ajustado, no funciona. Más o menos hacia al ojo, por decirlo de alguna forma, lo voy a dejar como lo tenía, y vamos a ir haciendo el ajuste un poquito más para que vayan viendo cómo funciona. Yo aquí le voy a hacer el ajuste a como lo tenía con anterioridad, pero un poquito pasado. Lo tenía en este sentido. Este ajuste es muy crítico, por eso es recomendable que lo hagan con un SDR. En este caso, en esta tarjeta en particular, me queda como que fueran las 2:30 con la horario de reloj. Ahí lo ajusté. Vamos a hacer la prueba. Probando Parrot. 1, 2, 3. Probando Parrot. Vamos a ver si aparece la pantallita. Y ahí funcionó. Me funcionó el ojímetro. Voy a desajustarlo un poco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando Parrot. Ahí le pegué a la cámara. Ya, ahí no está ocurriendo nada. Voy a contar hasta 20 y voy a empezar a hacer el ajuste. Entonces también podrían hacer una prueba cuando ya detecten el ajuste. Lo van a poder escuchar. Pero insisto, es muy necesario que lo hagan un ajuste muy fino. Esto es solamente para pruebas de video y para que vean cómo más o menos va funcionando el ajuste de la desviación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ir a la tarjeta. Está transmitiendo y voy a ir moviendo lentamente el periodo. Y ahí lo dejé y me está escuchando. Así que eso, amigos, espero se haya entendido.
espero les sirva esta explicación de cómo funciona o cómo puedes levantar tu propio hotspot de largo alcance o tu nodo digital. Y en un próximo video vamos a ver la funcionalidad de este sistema, pero haciendo el ajuste un poco más fino con todo lo que es el SDR en el computador. Así que espero les sirva la información, espero les guste el video. Sus comentarios los dejan como siempre, ahí trataré de responder todo lo que ustedes estén preguntando, y como les digo, este es un laboratorio, una prueba. Si bien la funcionalidad y la configuración del ajuste de la desviación es así, se requiere un poco más de cuidado y algo más fino para no hacerlo, como se dice coloquialmente, al lote. Eso, amigos, espero les guste. Si llegaste hasta acá te agradezco y bueno, nos vemos en el próximo video. Deja tus comentarios, tu like y nos vemos. Chau chau.